Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Vamos, cuestiones de tipo que intentaremos recuperar. Me gustaría, antes que nada, compartir con ustedes una pasión que tengo, una afición que he cogido en los últimos tiempos. Soy muy aficionado a la domótica. He llenado mi casa de cacharritos, de sensores, de actuadores. No saben ustedes la ilusión que me hace poder hacer cosas como decir esto. Oye, Siri, ¿cuál es la temperatura de la calefacción? Lo miro. La calefacción está encendida, pero no está activa en estos momentos. Está ajustada a una temperatura de 16 grados Celsius. Me encanta. Es una tontería, pero me encanta. Luego hay otras cosas que también puedo hacer, como decir, oye, Siri, sube la persiana del dormitorio. Tardamos, estamos a 600 kilómetros. Oye, Siri, sube la persiana del dormitorio. Contactando. Hecho. Hecho, ha subido la persiana del dormitorio. Claro, ustedes dirán, a 600 kilómetros de casa, ¿de qué sirve subir la persiana o de qué sirve saber la temperatura de la calefacción? De poco. Pero hay cosas que son más útiles, como poder decir, oye, Siri, activa la alarma. Hecho. Hecho. Ahora la alarma grabará cualquier movimiento que haya en la puerta de mi casa y me avisará. Bueno, tiene su utilidad. La domótica, de hecho, yo hace un año que estoy empezando a poner cacharritos y sensores. Por cierto, dentro de un rato supongo que recibiré una llamada de mi mujer que se ha quedado trabajando en casa diciendo ¿qué coño estás haciendo con las persianas? Bueno, no haremos caso. La domótica hace más de 30 años que existe. Yo hace un año que me he puesto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ocurría con la domótica hace 30 años y qué ocurre a día de hoy? Básicamente, hay un factor que ha cambiado drásticamente y es la sencillez. Hace 30 años, hace 20 años, montar domótica significaba cableados complejos en casa, significaba poner un servidor, un experto, un técnico, y ya no digo cambios de configuración. Cambiar configuración significaba que viniese alguien, o si querías hacértelo tú mismo, tenías que entrar a programar. Impensable. A día de hoy, la domótica es algo extremadamente sencillo, simple. Es algo que, bueno, tú te puedes montar en mi casa, pones un dispositivo, puede ser útil o no útil, eso ya es cuestionable, pero funciona. Y dentro de ese mundo, del mundo de la domótica, y permítanme que hable de marcas, los que se llevan la palma son Apple, por su sencillez. Cualquier cosa de Apple funciona y funciona a la primera. Llegas, lo montas en casa, en 5 minutos, a cabo de nada, lo tienes en Siri y puedes empezar a hablar con él. Bueno, y Apple es caro. También me sabe mal decirlo, hablando de marcas, pero son los más caros. Pero Apple se asegura de que cualquier dispositivo que se entre en su plataforma es un dispositivo con toda la complejidad que se quiera por dentro, pero de cara al usuario es simple. Con lo cual, Apple está consiguiendo, como en tantos otros frentes, que en el tema de la domótica serán los más caros, pero todo el mundo se va para Apple. Y los que se van a Apple luego no se cambian. Y eso que hay otras plataformas, Google Home, Alexa de Amazon, etc. ¿Por qué les comento eso? Ustedes estarán familiarizados con esta imagen. No sé si se ve muy bien, pero el puntito seguro que lo conocen. Eso es el tráfico de barcos que va moviéndose y que va yendo o saliendo de sus puertos y yendo o saliendo de otros puertos. Pero seguro que ustedes son capaces de identificar o de saber o saben que ahí hay información de barcos que podrían ir a sus puertos, pero que van a otros puertos. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer para que mi puerto sea el Apple de los puertos? El que, aunque en un determinado momento sea más caro, porque no estamos hablando de una competencia estrictamente por precio, sino por calidad de servicio, ¿qué tengo que hacer para que vengan a mi puerto? Bien, les tengo que decir una respuesta que seguramente habrán oído muchas veces, y es la digitalización. No me llama mi mujer, por ahora lo dejaremos. La digitalización, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a conseguir digitalizando? Me gustaría hoy hablar un poco con ustedes y compartir ideas respecto a la digitalización. Vamos a ver, en un puerto, ¿qué supone la digitalización? Pensemos en un puerto y los retos que tiene y que tenemos que resolver, y seguro que muchos de estos retos, algunos de ustedes los tienen, los conocerán y tendrán muchos más. Ustedes saben mucho más de eso, pero probablemente con muchos de esos se sientan identificados. Gestionar las colas de camiones adecuadamente, el tráfico intermodal, la integración con la ciudad. Los puertos no están aislados, se interaccionan con la ciudad, hay tráfico entrante y tráfico saliente. La polución que se genera, y eso en determinado momento puede ser un problema en el momento en que no me dejen descargar una carga de soja, por ejemplo, porque está contaminando y hay viento que lleva a la ciudad. Tráfico de cruceristas que tiene un impacto brutal, tanto el entrante como el saliente. Las batimetrías.
el hecho de que en un determinado momento ciertos barcos puedan o no puedan pasar o entrar en el barco, la integración con el hinterland, foreland, etc. Permiso. ¿Qué supone la digitalización? Pensemos en el puerto básicamente como 4 ejes. El eje del territorio, el puerto es un espacio con unas infraestructuras, con unos servicios. Sobre ese territorio están las operaciones que gestionan personas, colectivos, gente, y los sistemas de información. Sistemas de información que teóricamente deberían ser los que soportan un poco la integración de todos estos ejes, pero que al final no lo son. Al final acaba habiendo dispersión. Cada cual tiene sus sistemas de información, dentro de los propios sistemas de información hay diversidad, no la tenemos. ¿Qué supone efectos de digitalización? Empecemos por el eje de los sistemas. Ese es el más fácil. Sistemas de información, tenemos N sistemas de información, pero ya está digitalizado, ya lo tenemos en formato datos. De manera que ahí tenemos una cantidad ingente de información que podemos utilizar y podemos explotar y que nos tiene que permitir ir más allá del análisis que hacemos a día de hoy. Siguiente eje es el eje de los colectivos, de los que entran y salen, interactúan, sean camiones, sean taxis, sean tráfico que sea. Eso es sensorizable. De ahí podemos obtener información. Todos llevamos un móvil y ese móvil puede transmitir datos hasta de geolocalización. Podemos geolocalizar incluso los vehículos. Eso nos añade más datos a la ecuación. Tenemos las operaciones. Las propias operaciones son susceptibles de ser sensorizadas, de generar datos que nos da información de cómo se están llevando a cabo e incluso históricos que nos permitan proyectar y sacar escenarios futuros y prever más datos. Y finalmente, el propio espacio. El espacio es un espacio que no deja de ser como una ciudad que tiene con sus parkings, tiene sus sensores, tiene su consumo energético. Todo eso es sensorizable y podemos conseguir más información. No solo eso, el puerto no está aislado. El puerto está conectado al mundo y podemos tener información externa, podemos tener información de las condiciones climatológicas. Como decíamos antes, si viene viento podemos saber que ese viento puede impedir una descarga de determinados productos porque el viento se puede llevar hacia la ciudad y es algo a tener en cuenta. Podemos tener en cuenta información externa como el tráfico o la demora que hay de los barcos en el canal de Suez y lo que nos puede suponer eso en el tiempo que retrase en llegar las mercancías. La propia cotización de bolsa es información que podemos tener en cuenta para ver en qué medida las mercancías pueden viajar más, pueden viajar menos, puede haber más o menos demanda. Y como decíamos, estamos inmersos, estamos en el entorno de una ciudad con la que tenemos que interactuar, que sufrimos y que nos sufre, y que además genera mucha información. Todos los municipios están empezando a generar datos abiertos, portales de transparencia. Es decir, tenemos una miríada de datos que tenemos que ser capaces de gestionar y tenemos que ser capaces de convertir en valor para poder ser diferenciales y por ser competitivos. La idea es esos datos, convertirlos en información, esa información convertirla en conocimiento, el conocimiento en sabiduría. Eso parece más bien una frase de Yoda, pero no deja de ser cierto. Es decir, tenemos que ser capaces de conseguir que esa información, pensando en los 4 ejes, lo vamos a poner así que sea más cómodo, los 4 ejes, lo que proponemos es crear una plataforma de integración que una todas esas fuentes de datos, los datos de los sistemas, los datos del territorio, los datos de los que interactúan, los que entran, los que salen de fuera, y sobre eso, y esa sería la clave, es generar una plataforma de gestión desde el conocimiento, abstraer toda esa información, todos esos datos, y sobre eso, sí, ser capaces de dar esos servicios. Siguiendo la analogía de antes de Apple, ser capaces de hacer que los servicios que yo doy a mis usuarios, los servicios que yo doy a mis clientes, se puedan olvidar de cómo funciona el tráfico de colas, de cómo funciona el impacto de los trenes, de cómo estoy interactuando con la ciudad. Ellos tienen que tener una visión basada en todo ese conocimiento, con toda esa información que estoy generando, para poder ofrecer esos datos a sus usuarios. La idea es que seamos capaces de dar las informaciones que cada uno de esos colectivos, cada uno de esos agentes necesita para poder trabajar. No más, ni menos, ni siquiera entrando en las entrañas. Conocer la información. ¿Cómo podemos ayudar desde Systems? Tenemos experiencia en distintas cosas, ayudando en esos procesos de digitalización para convertir la digitalización en un activo para poder ser más competitivos y más diferenciales. Trabajando con los 4 ejes que hemos dicho antes, si empezamos con el eje de las operaciones, y esto se ha contado ya en este foro en ocasiones anteriores, tenemos experiencia, por ejemplo, en el puerto de Hamburgo, en el cual hemos integrado toda la información referente a camiones entrantes y salientes
y los hemos puesto en común desde el conductor, al operador de transporte, a la empresa logística, a la autoridad portuaria, con el fin de saber dónde están los camiones, dónde tienen que estar, cuándo tienen que estar y optimizar. Al final, el resultado de eso es que los camiones pierden menos tiempo y los que tienen que hacer varios viajes, al cabo del día hacen menos viajes. Pueden optimizar. En el caso de Durban, lo que hemos hecho ha sido identificar cuáles son los ejes de innovación que les impacta en la mejora del servicio que ofrecen a sus clientes. Hemos identificado 18 líneas y hemos hecho pilotos en esas 18 líneas. Desde la gestión, por ejemplo, de los... Desde la gestión del tráfico de camiones, la gestión de drones, tanto aéreos como marítimos, para poder ver dónde está el tráfico, dónde están los barcos, ver la batimetría, etc. Y hemos empezado a trabajar en línea con eso. En el eje de sistemas, estamos trabajando en sistemas que nos permiten dar soporte a la toma de decisiones a partir de información que ya tenemos. Tenemos mucha información en nuestros sistemas. Esa información es explotable mucho más allá. Estamos trabajando en dar soporte para poder convertir eso en información que me permite identificar escenarios sobre los que yo pueda planificar, prever qué puede ocurrir y sobre eso tomar más decisiones. Vamos allá. Sobre el tercer eje, de las personas y los sistemas, uno de los sectores que tienen más experiencia en trabajar con distintos colectivos, con personas y con toda la información que tienen que intercambiar es el sector público. En el caso del sector público hemos desarrollado una plataforma de tramitación electrónica que nos permite intercambiar, y esto lo estamos implantando en bastantes ayuntamientos de este país, que permite intercambiar cualquier tipo de documento electrónico en cualquier tipo de formatos, siguiendo las normativas, en formato completamente electrónico sin soporte de papel. Esto es algo que lo veremos luego, que estamos planteando trasladar al mundo de los puertos, el intercambio de información entre puertos. Y en cuanto al eje del territorio, un puerto, como he dicho, no deja de ser una pequeña ciudad con sus servicios, con sus infraestructuras, y en eso sabemos. Sabemos, porque sabemos hacer análisis de movilidad, sabemos cómo optimizar la gestión de los residuos, cómo sensorizar desde el camión de la basura hasta los contenedores de basura, cómo sensorizar el consumo energético para poderlo optimizar, analítica vídeo, alertas, etc. Como ejemplo, en el caso de Gijón, hemos implantado, hemos desarrollado, estamos manteniendo y evolucionando la plataforma de ciudad inteligente de Gijón. Empezamos por algo tan poco glamuroso como puede ser el Smart Lighting, la iluminación, pero la iluminación en una ciudad y también en un puerto va más allá del gestionar que se enciendan y se apaguen y que optimizamos el coste. Va de cosas como, por ejemplo, como seguridad. Es decir, hemos hecho pruebas y estamos hablando en que el momento en el que pueda haber un atentado, que pueda haber un conflicto, la iluminación puede ser clave para gestionar rutas de evacuación, iluminándolas y atenuando el resto de la luz. Ese tipo de cuestiones se pueden dotar de más valor y se puede ir más allá. Bueno, con cosas esas estamos trabajando, estamos evolucionando y podemos poner nuestra experiencia al servicio de los puertos. Nuestro conocimiento está en un cierto ámbito. Conocemos el ámbito de tecnología, lo hemos implantado, pero lo cierto es que tenemos un ecosistema de partners que nos ayuda a ir más allá y a ofrecer una gama de servicios más completa. Trabajamos con empresas específicamente expertas en soluciones de movilidad urbana, empresas que han trabajado en el Ayuntamiento de Madrid, que han trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona, donde hay millones de habitantes, ayudando a decisiones de cómo gestionar esa movilidad y cómo integrar eso con la tecnología. Y ahí entramos nosotros. Tenemos partners especializados en infraestructura de comunicaciones, especializados en consultoría logística, que al fin y al cabo nos ayuda a entender mejor su negocio. Si estamos hablando de digitalización, estamos hablando de sensórica, estamos hablando de coger información. Podemos gestionar a través de nuestros partners, sensorizar cualquier cosa, cualquier tipo de información que nos pueda interesar meter dentro de la olla que vamos a hervir y de la que vamos a sacar ese valor. Y en temas de drones, y creo que ustedes mejor que ningún otro sector son conscientes de que dron no es solo una cosa que vuela, sino que es una cosa que también puede ir por debajo del agua porque también hay información a captar debajo del agua. Rápidamente, para finalizar, darles algunos ejemplos de cosas que estamos planteando. Les hablaba de la plataforma de tramitación electrónica que estamos utilizando. La idea es que estamos planteando trasladarla al sector portuario, porque en un sector portuario al final también entre los distintos puertos y entre los distintos actores que intercambian hay intercambio de información.
La idea es que respecto a la plataforma electrónica de una administración pública, aquí hay una mercancía que viene asociada a la documentación. Con lo cual, entre otras cosas, estamos planteando que la mercancía viaje con dispositivos que nos permitan visualizar la información que ya no necesitamos en papel, sino en formato electrónico. Es decir, ya no hace falta distintos formularios, sino que la información, si la necesitamos en código de barras, la mostrará en código de barras. Si necesitamos en código QR, la mostrará en código QR. Si vamos a cruzar la frontera, la información que tiene que visualizar el funcionario de aduanas estará ahí. Y si llegamos a destino, el albarán también será visualizado. Con lo cual, la idea es que el documento electrónico, en el momento en que necesite una visualización, la tenga, pero podamos prescindir del papel. Otra iniciativa, que quizás es la que mejor resume lo que hablábamos de crear una plataforma de soporte a la digitalización, es el Data Intelligence Hub, o el Digital Intelligence Hub. Esto deja de ser un marketplace en el cual se puede meter todos los datos, todas las informaciones relevantes de todos los actores, en el caso de un puerto, que interactúan o que participan. La gracia está en que conserva la propiedad del dato. Yo puedo poner mis datos ahí, pero no estoy cediendo mis datos. Yo tengo control sobre quién va a utilizar esos datos. Es más, la plataforma además tiene herramientas que me permiten gestionar esa información y dar más valor. Si ese valor es monetizable, esa monetización luego se repercute contra el propietario del dato. De manera que somos capaces de, lo que decíamos, tener muchas informaciones. Si las podemos correlar y dar más información, estaremos dando más valor. Un ejemplo de eso lo hemos hecho pues, directamente con Setlock. Setlock es una compañía de gestión de información, de soporte de servicios a compañías logísticas. Lo que ha hecho ha sido implementar sobre este marketplace, integrar información, en algunos casos incluso confidencial, de ubicación de mercancías, de dónde están los barcos, información del tiempo, información del retraso que tiene el canal de Suez, y con eso saca una estimación extremadamente precisa de cuándo van a llegar los barcos al puerto. Y lo está vendiendo a los barcos en Alemania. Bueno, es un ejemplo de cómo podemos utilizar distintas fuentes de datos de distintos propietarios, mantener la propiedad, monetizar y repercutir la monetización sobre aquellos que son los propietarios de los datos. Y un último ejemplo, y eso es lo que nos comentaba, nosotros no sabemos de todo, pero tenemos partners que nos ayudan. En el caso de batimetrías. Batimetrías es un mundo, yo les podría hablar lo que he aprendido hoy durante el tren, pero yo no soy un experto en batimetrías. Hay distintos tipos de tecnologías, hay tecnologías más costosas, tecnologías más económicas, tecnologías que me permiten trazar un haz, coger superficie, en fin, con el fin de conseguir la información que necesito para saber cuál es el fondo marino, si se me está degradando el muelle, etcétera. Bueno, nos apoyamos sobre partners que son realmente expertos en esto y que lo están implantando y que lo conocen. Y que muchas veces tienen, y yo creo que es un valor, la reticencia de desaconsejarnos cosas que quedan muy bien pero que saben que no funcionan. Ese tipo de conocimiento lo importamos a través de nuestros partners. Así pues, y como conclusión, les recomendamos como digitalización, la visión de la digitalización, la creación de una plataforma única que me permita gestionar el conocimiento desde el conocimiento, planteándolo como una caja negra que la hemos puesto en blanca, sobre la cual prestar esos servicios. El hecho de que haya puesto la caja blanca, supongo que les recuerda un poco la estética de Apple, no es banal, pero bueno, la filosofía es un poco esta. Vemos el futuro de la gestión de los puertos así, no la vemos gestionada desde Siri. Debo decirles como conclusión que Siri tiene sus limitaciones. Hace unos días estoy descubriendo que Siri se está tomando demasiadas confianzas. Hace poco, bueno, yo cada día llamo a mi madre tiene 87 años, y cada día la llamo para ver cómo está. Y la llamo a través de Siri. Claro, a mi madre la tengo en la agenda con el nombre de mi madre. No voy a llamarla por mi nombre, con lo cual, cada vez que llamo a mi madre, yo le digo a Siri, oye Siri, llama a mi madre. Llamando a mi madre a casa. Y no, Siri, no es tu madre, es mi madre. Muchas gracias.